Todos hemos sentido alguna vez esa mezcla casi inexplicable de profunda emoción y sutil temor al subir a un teleférico. Cierras la puerta metálica, escuchas el clic del pestillo de seguridad y la cabina comienza a alejarse lentamente de la estación de salida. De repente, miras hacia abajo y descubres que estás completamente suspendido a cientos de metros de altura sobre un abismo rocoso, un valle profundo o un bosque denso. En ese preciso instante, una fina línea de acero es lo único que parece sostenerte en el aire. Es entonces cuando una pregunta inevitable, casi instintiva, asalta la mente de casi cualquier pasajero. ¿Cómo es posible que un solo cable de metal sea capaz de soportar el peso colosal de decenas o incluso cientos de personas sin romperse bajo la tensión? Lo más asombroso de todo es que estos sistemas de transporte no solo operan en días despejados, sino que desafían tormentas de nieve, lluvias torrenciales, ráfagas de viento helado y temperaturas extremas durante miles de horas cada año sin inmutarse. ¿Por qué casi nunca se caen? ¿Depende realmente todo de un simple y delgado cordón metálico? La respuesta científica detrás de este milagro cotidiano es mucho más impresionante de lo que imaginas. El verdadero secreto de la seguridad no se limita al propio acero, sino que reside en una obra maestra de la ingeniería moderna, donde miles de componentes mecánicos trabajan al unísono para que el desastre sea físicamente imposible. Para comprender la verdadera física de un teleférico, primero debemos desmantelar lo que los ingenieros llaman la mayor mentira visual de este transporte: la idea de que todo cuelga de un único cable genérico. En el mundo de la ingeniería de elevación, los sistemas se diseñan bajo filosofías de carga completamente diferentes. El sistema más sencillo es el monocable, conocido en la industria como MGD. En esta configuración, un solo cable continuo realiza simultáneamente dos tareas críticas. Soporta el peso de la cabina y al mismo tiempo se desplaza para arrastrarla a lo largo de la línea. Es una solución eficiente para distancias moderadas, pero tiene límites físicos claros. Cuando las luces de la ingeniería exigen cruzar abismos más profundos o transportar cabinas masivas de hasta 30 personas, el paradigma cambia por completo hacia los sistemas bicables, denominados técnicos 2S. Aquí, las funciones se dividen de forma inteligente. Un cable grueso, completamente estático y extremadamente tenso, actúa como una verdadera vía férrea suspendida en el aire. Es el cable portador. Sobre él ruedan las poleas de la cabina. Paralelamente, un segundo cable más flexible y en constante movimiento, llamado cable tractor, se acopla a la cabina únicamente para tirar de ella. Al separar el soporte del movimiento, la estabilidad y la capacidad de carga se multiplican de forma exponencial. Pero ¿qué sucede cuando las condiciones climáticas se vuelven verdaderamente extremas, con vientos que superan los 100 km por hora en las cumbres alpinas? Es aquí donde nacen los titanes de la categoría: los sistemas tricable o 3S, y las variantes Funitel y Funifor. Un sistema tricable utiliza dos cables portadores estáticos paralelos y un cable tractor central. Esto proporciona una base de apoyo de vía ancha, similar a la estabilidad de un puente colgante, impidiendo que la cabina oscile lateralmente incluso bajo ráfagas severas. Por su parte, el sistema Funitel lleva este concepto al límite al emplear dos cables que son portadores y tractores a la vez, pero separados por una distancia mayor que el ancho de la propia cabina. Esto elimina casi por completo el efecto péndulo. Finalmente, el diseño Funifor utiliza dos cables portadores cuya separación supera sustancialmente el ancho de la cabina, guiados por poleas independientes en cada extremo. Esta geometría única de alta resistencia permite que el sistema funcione de manera segura en entornos donde cualquier otro teleférico convencional se vería obligado a detenerse inmediatamente por riesgo de descarrilamiento. Entender esta arquitectura es clave para ver que el soporte nunca recae en un único punto débil. Si tomáramos uno de estos colosales cables de acero de alta resistencia y realizáramos un corte transversal perfecto, descubriríamos una estructura fascinante que se asemeja más a un tejido biológico altamente organizado que a una simple barra de metal sólida. Lo primero que salta a la vista es que el cable no es un bloque homogéneo de hierro. Si lo fuera, la fatiga mecánica lo agrietaría y rompería en cuestión de días debido a las constantes flexiones al pasar por las poleas de las estaciones. En su lugar, el cable está compuesto por una jerarquía de elementos entrelazados de forma precisa. En el centro exacto se encuentra el núcleo, también conocido como alma o core. Este núcleo puede ser de fibra sintética lubricada, que actúa como un cojín amortiguador y depósito de grasa, o puede ser un núcleo de acero independiente, denominado IWRC.
Alrededor de este corazón central se enrollan de forma helicoidal varios grupos de alambres gruesos conocidos como torones o strands. A su vez, cada uno de estos torones está formado por docenas de alambres de acero individuales, estirados en frío y trenzados con una precisión micrométrica. Esta configuración permite que los alambres individuales se deslicen microscópicamente entre sí cuando el cable se dobla, distribuyendo las tensiones internas de manera uniforme. La disposición helicoidal de los alambres y torones no es una elección estética, sino una ley fundamental de la resistencia de materiales. Cuando un cable de teleférico pasa sobre una polea o da la vuelta en la enorme rueda motriz de una estación, la parte exterior del cable debe estirarse ligeramente, mientras que la parte interior se comprime. Si el cable fuera una barra sólida, estas fuerzas opuestas generarían un estrés cortante devastador en el eje neutral del metal. Sin embargo, gracias al trenzado helicoidal, cada alambre individual viaja continuamente desde la zona exterior de máxima tensión hasta la zona interior de compresión en una distancia de pocos centímetros. Esto significa que las fuerzas se compensan y promedian a lo largo de toda la longitud del alambre, reduciendo el desgaste local casi a cero. Además, el espacio intersticial entre los alambres se llena durante la fabricación con lubricantes especiales de alta viscosidad que protegen contra la fricción interna y actúan como una barrera impenetrable contra la humedad y la corrosión, el enemigo silencioso de cualquier estructura metálica expuesta a la intemperie de la alta montaña. Para cuantificar la asombrosa fuerza que estos cables pueden soportar, debemos adentrarnos en los laboratorios de metalurgia y comprender un término técnico crucial: la resistencia a la tracción, medida en megapascales o MPa. Un megapascal equivale a una fuerza de 1.000.000 de newtons por metro cuadrado. El acero estructural común, utilizado en la construcción de edificios, suele tener una resistencia a la tracción de unos 250 a 350 megapascales. En contraste, el acero utilizado para fabricar los alambres de un teleférico es una aleación de carbono ultra pura, sometida a un proceso térmico y mecánico llamado trefilado en frío, que alinea la estructura cristalina del metal a nivel molecular. Esto eleva su resistencia a valores verdaderamente astronómicos, que oscilan habitualmente entre los 1770, 1960 e incluso más de 2160 megapascales. Estamos hablando de un material que es entre 6 y 8 veces más resistente que el acero de construcción convencional. Gracias a esta densidad de resistencia extrema, un cable de acero con un diámetro exterior de apenas 50 milímetros, similar al grosor del puño de un adulto, posee una carga de rotura teórica que supera con creces las 200 toneladas de peso neto. Para visualizar lo que significan estas frías cifras de megapascales en el mundo real, hagamos un ejercicio de comparación física directa. Imagine que tomamos ese único cable de 50 milímetros de diámetro y lo suspendemos verticalmente desde un rascacielos. Debido a su resistencia de más de 2000 megapascales, este único cable de acero podría soportar el peso suspendido de aproximadamente 130 automóviles medianos de forma simultánea sin llegar a romperse. Si decidiéramos colgar vehículos más grandes, este delgado cordón metálico sostendría sin inmutarse el peso de 15 autobuses urbanos completamente cargados de pasajeros o incluso un avión comercial de pasajeros Boeing 737 a plena capacidad. Cuando subes a una cabina de teleférico con espacio para 20 o 30 personas, el peso total combinado de la estructura y los pasajeros rara vez supera las 4 o 5 toneladas. Esto significa que la carga real aplicada al cable representa solo una fracción insignificante de su capacidad física de ruptura. La física nos demuestra de manera irrefutable que el margen de seguridad intrínseco del metal es tan masivo que la posibilidad de una rotura por sobrecarga simple queda descartada por completo en el diseño. Ningún sistema de transporte público del mundo se diseña para operar cerca de sus límites físicos. Aquí es donde entra en juego el concepto de factor de seguridad, un principio fundamental que rige la ingeniería de teleféricos bajo estrictas normativas internacionales como las directivas europeas EN o los estándares ANSI de América del Norte. Por ley, un cable portador de un teleférico debe diseñarse con un factor de seguridad que suele oscilar entre 3 y 4.5, mientras que para los cables tractores este factor puede elevarse hasta 5 o incluso más. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que si los cálculos de ingeniería determinan que la tensión máxima que experimentará el cable bajo las peores condiciones posibles, cabina llena de pasajeros, viento máximo permitido y acumulación de hielo es de 50 toneladas, el cable instalado se dimensiona físicamente para resistir una fuerza de al menos 200 o 250 toneladas antes de fallar.
Este margen de seguridad masivo garantiza que el cable funcione siempre dentro de su zona elástica, un rango de comportamiento mecánico donde el metal se deforma de manera segura y recupera su forma original sin sufrir ningún daño acumulativo o fatiga permanente en su estructura molecular. Una de las preguntas más comunes y que más ansiedad genera en los pasajeros es: ¿qué ocurre si se rompe uno de los pequeños alambres de acero que forman el cable? ¿Acaso no se iniciará un efecto dominó que romperá todo el cable de forma instantánea? La respuesta de la ingeniería de materiales es un rotundo no, gracias al fenómeno físico de la redistribución de carga. Cuando un alambre individual sufre una fractura localizada debido a la fatiga por flexión, la fuerza que éste soportaba no se propaga de manera destructiva. Debido al trenzado helicoidal y a la inmensa fricción interna entre los alambres vecinos generada por la enorme tensión de la línea, el alambre roto vuelve a recuperar su capacidad total de carga a una distancia de apenas unos pocos centímetros del punto de rotura. La tensión se transfiere suavemente a los alambres adyacentes a través de las superficies de contacto lubricadas. Este comportamiento autocurativo mecánico significa que el cable conserva prácticamente el 100% de su resistencia global, incluso si contiene múltiples alambres rotos distribuidos a lo largo de su longitud. El cable avisa con mucha antelación antes de perder integridad, haciendo que las fallas catastróficas repentinas sean físicamente imposibles en condiciones normales. Un cable de acero de varios kilómetros de longitud es una estructura viva que reacciona de forma extremadamente sensible a los cambios del entorno. Durante el caluroso verano, el metal se expande térmicamente y se alarga. Durante el gélido invierno alpino, el acero se contrae y se acorta significativamente. Asimismo, cuando una cabina pesada pasa por el centro de un vano largo entre dos torres, ejerce una fuerza que tiende a combar el cable hacia abajo. Si los extremos del cable estuvieran rígidamente anclados a las estaciones de hormigón, estas variaciones térmicas y de carga generarían tensiones internas destructivas o dejarían el cable demasiado flojo, provocando un descarrilamiento. Para evitar esto, las estaciones terminales albergan sistemas de tensión dinámica de alta tecnología. Tradicionalmente, se utilizaban enormes contrapesos de hormigón de decenas de toneladas suspendidos en pozos profundos que subían y bajaban para mantener la tensión del cable perfectamente constante. Hoy en día, la mayoría de los teleféricos modernos emplean sistemas de tensión hidráulica activa guiados por sensores electrónicos en tiempo real que ajustan la posición de las poleas de retorno con una precisión milimétrica, garantizando una tensión óptima bajo cualquier circunstancia. Una vez resuelta la física del cable, surge la siguiente gran pregunta de ingeniería. ¿Cómo se une la cabina a un cable metálico que se desplaza continuamente a velocidades de hasta 8 metros por segundo? La respuesta reside en una de las invenciones más brillantes de la ingeniería mecánica: la pinza desembragable o detachable grip. En lugar de estar fijada permanentemente al cable, lo que obligaría a detener todo el teleférico cada vez que un pasajero sube o baja en una estación, la cabina utiliza una pinza equipada con resortes helicoidales de alta resistencia o paquetes de muelles de disco. Al entrar en la estación, un sistema de rampas mecánicas presiona estos resortes, abriendo las mordazas de la pinza y liberando el cable tractor. La cabina se desvía entonces a una vía de rodadura lenta impulsada por neumáticos de goma para que los pasajeros embarquen con total comodidad y seguridad. Al salir de la estación, el proceso se invierte. La pinza se cierra sobre el cable con una fuerza de apriete masiva de varias toneladas, generada puramente por la energía mecánica almacenada en los resortes. Este acoplamiento es tan firme que la fricción metal-metal impide cualquier deslizamiento físico de la cabina. Para que el viaje sea suave y seguro, el cable debe ser guiado a lo largo de kilómetros de terreno accidentado sin salirse nunca de su trayectoria. Esto se logra mediante las torres de soporte, que están coronadas por conjuntos de poleas alineadas conocidas técnicamente como balancines de rodillos o sheaves. Cada rodillo individual cuenta con una ranura profunda en su circunferencia que está revestida con un anillo de goma vulcanizada especial de alta densidad. Este revestimiento de goma cumple tres funciones críticas. Amortigua las vibraciones del cable de acero para ofrecer un viaje silencioso a los pasajeros, incrementa la fricción para guiar el cable con precisión y protege el propio acero del cable contra el desgaste por contacto directo metal-metal. Además, los balancines de rodillos están diseñados de forma articulada para pivotar libremente, adaptándose automáticamente al ángulo cambiante del cable a medida que las cabinas pasan sobre las torres. Sensores electrónicos integrados en cada balancín monitorean constantemente la posición del cable.
Si este se desvía una fracción de milímetro de su canal central, el sistema de seguridad detiene todo el teleférico en milisegundos. El viento es, por amplio margen, el desafío ambiental más complejo al que se enfrentan los ingenieros de teleféricos. Cuando ráfagas de viento transversales golpean una cabina suspendida a gran altura, actúan como una vela, induciendo movimientos de balanceo lateral y oscilación torsional. Si estas oscilaciones alcanzan la frecuencia de resonancia del sistema, el cable podría descarrilar de las poleas de las torres. Para mitigar esto, los teleféricos modernos emplean una combinación de aerodinámica avanzada y sensores inteligentes. El diseño de las cabinas se optimiza mediante simulaciones de dinámica de fluidos para permitir que el viento fluya alrededor de la estructura con la menor resistencia posible. Además, se instalan amortiguadores hidráulicos de oscilación en la suspensión de la cabina que disipan la energía del balanceo. En los sistemas más avanzados, como el tricable 3S, la separación física de los dos cables portadores proporciona una estabilidad torsional inherente que permite al sistema operar de manera completamente segura, con vientos cruzados de hasta 100 km por hora, un límite de operación que sería impensable para un teleférico monocable convencional. La hipótesis de quedar atrapado a cientos de metros de altura debido a un corte de energía eléctrica general es una de las pesadillas más recurrentes para los pasajeros. Sin embargo, la ingeniería de seguridad de los teleféricos se rige por el principio de la redundancia total y el diseño a prueba de fallos o fail-safe. En la estación motriz principal, el cable es impulsado por un motor eléctrico síncrono de gran potencia alimentado por la red eléctrica general. Pero si este suministro eléctrico principal falla por completo, el sistema activa automáticamente, en cuestión de segundos, un motor diésel de emergencia de gran cilindrada acoplado directamente a la transmisión principal. Este motor secundario tiene potencia suficiente para mover todo el teleférico a velocidad reducida y evacuar de manera segura a todos los pasajeros a las estaciones. Por si esto fuera poco, existen motores hidráulicos auxiliares adicionales e independientes que pueden acoplarse directamente a la gran corona dentada de la polea motriz principal, asegurando que, incluso en el caso extremadamente improbable de un fallo mecánico catastrófico en la caja de cambios principal, el sistema siempre disponga de una vía física para traer las cabinas de vuelta a tierra firme. Aunque la cultura popular suele centrar sus temores en la rotura del cable, los ingenieros saben que los verdaderos enemigos operativos son de naturaleza meteorológica y geológica. La acumulación extrema de hielo en los cables portadores puede incrementar el peso lineal del sistema de forma drástica y alterar el perfil de guiado de las poleas. Para combatir esto, los teleféricos modernos cuentan con cabinas equipadas con rascadores mecánicos de hielo y sistemas de monitoreo de carga térmica. Por otro lado, las descargas atmosféricas o rayos representan un riesgo eléctrico directo en las cumbres expuestas. Para neutralizar esta amenaza, todas las torres de soporte de un teleférico actúan como pararrayos gigantescos, conectados a tierra mediante redes de cables de cobre de baja impedancia que desvían de manera segura millones de voltios hacia el subsuelo, protegiendo la integridad de los sistemas electrónicos y a los pasajeros dentro de las cabinas, las cuales funcionan como jaulas de Faraday perfectas. Asimismo, en zonas propensas a avalanchas o desprendimientos de rocas, las torres se diseñan con bases de hormigón armado macizo en forma de cuña que desvían los flujos de escombros sin sufrir daños estructurales. ¿Cómo pueden los equipos de mantenimiento estar absolutamente seguros de que un cable de acero de varios kilómetros no tiene un solo alambre roto oculto en su interior? Sería físicamente imposible detectarlo mediante una simple inspección visual. Para resolver este desafío, la industria utiliza una tecnología revolucionaria denominada ensayo no destructivo por magnetismo, o MRT. Este sistema consiste en un dispositivo robótico cilíndrico de alta tecnología que se abraza físicamente alrededor del cable de acero. A medida que el dispositivo se desplaza lentamente a lo largo del cable, genera un campo magnético de gran intensidad que satura el acero. Si el cable está en perfectas condiciones, el flujo magnético fluye de manera uniforme. Sin embargo, si existe un alambre roto, una grieta microscópica o corrosión interna oculta bajo las capas exteriores, se produce una fuga de flujo magnético que es detectada inmediatamente por los sensores del robot. Este sistema genera un mapa digital de alta resolución de toda la longitud del cable, permitiendo a los ingenieros identificar y monitorizar cualquier anomalía milimétrica mucho antes de que represente el más mínimo riesgo para la seguridad de la operación. Al analizar la seguridad del transporte de pasajeros con total rigor científico,
Las estadísticas demuestran de manera contundente que los teleféricos se encuentran entre los medios de transporte más seguros del planeta, con tasas de siniestralidad por kilómetro recorrido que son significativamente inferiores a las del automóvil, el tren o el autobús. Los accidentes catastróficos de teleférico son eventos extremadamente raros en la historia de la ingeniería moderna. Cuando ha ocurrido un incidente, casi invariablemente se ha debido a una trágica combinación de negligencia humana severa, omisión deliberada de los protocolos de mantenimiento obligatorios o condiciones de fuerza mayor extrema que superaron los límites de diseño de instalaciones antiguas. Cada uno de estos raros eventos ha sido analizado minuciosamente por comisiones de investigación internacionales independientes. Los aprendizajes derivados de estos análisis forenses se traducen de inmediato en actualizaciones obligatorias de los códigos de diseño globales, impulsando el desarrollo de sistemas de frenado redundantes aún más sofisticados, sensores de proximidad de última generación y protocolos de inspección automatizados que hacen que el sistema evolucione continuamente hacia un estado de riesgo cero. Para apreciar la verdadera escala y audacia de esta tecnología, debemos viajar a algunos de los teleféricos más impresionantes y extremos del planeta. En Canadá, el teleférico Peak 2 Peak conecta las montañas Whistler y Blackcomb, ostentando el récord del vano libre no soportado más largo del mundo, con una distancia de más de 3 kilómetros suspendida en el aire entre solo 2 torres de soporte. En Suiza, el Matterhorn Glacier Ride desafía las altitudes extremas de los Alpes, utilizando la tecnología tricable 3S para transportar pasajeros a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar con una estabilidad asombrosa bajo temperatura extremas de congelación. En Bolivia, la red de Mi Teleférico en La Paz representa la red de transporte urbano por cable más extensa y transitada del mundo, transformando la movilidad de millones de ciudadanos diariamente. Y en Vietnam, el teleférico Phan Xipang Legend cruza los abismos escarpados del pico más alto de Indochina, superando desniveles verticales extremos gracias a un diseño de ingeniería que desafió los límites físicos de la construcción en alta montaña. Cada una de estas obras de arte de la ingeniería demuestra que las barreras geográficas pueden ser superadas de forma segura y eficiente. El futuro de los teleféricos ya se está escribiendo hoy mediante la convergencia de la ingeniería mecánica clásica con las tecnologías digitales de vanguardia. La próxima generación de teleféricos no solo confía en la resistencia bruta del acero, sino en sistemas de monitoreo inteligente basados en el concepto de gemelos digitales o digital twins. Mediante la instalación de miles de sensores IoT de fibra óptica distribuidos a lo largo del cable, las torres y las cabinas, se recopilan datos en tiempo real sobre vibración, tensión, temperatura, fatiga y velocidad del viento. Esta inmensa cantidad de datos es procesada instantáneamente por algoritmos de inteligencia artificial que crean una réplica virtual exacta del teleférico en funcionamiento. El sistema de IA puede predecir con precisión de días cuándo un componente específico, como un rodillo de goma o un muelle de pinza, comenzará a mostrar signos de desgaste físico, permitiendo programar el mantenimiento predictivo antes de que ocurra cualquier anomalía física. Asimismo, las cabinas autónomas equipadas con sistemas de comunicación inalámbrica de banda ancha ofrecen a los pasajeros una experiencia de viaje hiperconectada y segura bajo cualquier escenario. Al final de nuestro profundo viaje técnico, queda claro que la seguridad de un teleférico nunca dependió de un golpe de suerte o de un simple y delgado cabo suelto suspendido en el aire. Depende, en cambio, de una sinfonía perfecta de ingeniería donde miles de alambres de acero de alta resistencia trabajan en armonía molecular, respaldados por enormes factores de seguridad, sistemas de tensión dinámica inteligente, pinzas mecánicas de precisión quirúrgica, redundancia total de energía e inspecciones electromagnéticas automatizadas que rozan la ciencia ficción. Cada viaje en teleférico parece sencillo y pacífico desde el interior de la cabina, pero detrás de esa aparente idílica tranquilidad se esconde una de las obras de ingeniería más sofisticadas, rigurosas y seguras jamás desarrolladas por la humanidad para conquistar los valles, las montañas y las ciudades de nuestro planeta. La próxima vez que subas a un teleférico y mires hacia el abismo que se abre bajo tus pies, probablemente seguirás sintiendo ese cosquilleo de vértigo en el estómago. Pero ahora también sabrás, con absoluta certeza científica, que estás sostenido por una de las mayores glorias de la física y la ingeniería moderna,